Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Hoy os traemos un programa muy especial y es que estamos, podríamos decir, de estreno. Inauguramos una sección nueva en el canal, una de esas sorpresas que ya os anunciamos en el vídeo de presentación de la temporada, allá por los inicios de septiembre, ya hace bastante, ¿no? Os avanzamos que tendríamos colaboradores nuevos y os dimos algunos nombres, ¿no es así, Arnau? Así es, de hecho os hablamos de Federico y de su exitosa Roma Incógnita, que ya habéis ido viendo un poco cómo funcionaba, pero también de Ángel Calvo y sus aventuras en la Edad Media, que ya veremos en un futuro. Pero no os hablamos de nuestro nuevo colaborador que se estrena hoy, y es que antes de presentarle a él os vamos a introducir la sección. Y es que si los dioses nos proveen, nos acompañará en algunos programas. Sin más dilación, os presentamos la sección Más allá del Limes. Bueno, seguro que con ese nombre ya os situáis un poquito, ¿no? Es impactante, ¿no, Arnau? Este Más allá del Limes es como... da muchísima información, pero a la vez queda como un poco ahí en incógnita, ¿no? Es como Roma Incógnita, pero la Roma Incógnita más allá del Limes, ¿no? Son dos secciones que, bueno, esta, por ejemplo, hablará de Roma, pero de manera un poco secundaria, ¿no? Porque siempre nos los pedíais, ¿no? Los oyentes... la gente que nos seguía por YouTube siempre nos decía que nos centrábamos mucho en historias de Roma, ¿no? Y en el mundo romano y en el imperio, en la república. Pues esta temporada hemos decidido pues haceros caso, ¿no, Arnau? Y hemos introducido esto, que es una sección en la que, como veréis, nuestro colaborador pues nos va a traer entregas la que va a hablarnos de culturas, pueblos, tribus que estaban situadas fuera del territorio romano, o sea, más allá del Limes. Así que una vez presentada esta sección, no nos queda más que presentar a nuestro nuevo colaborador. Así que, ¿qué tal, Pablo? Bienvenido al programa de Cliófilos. Muy buena, pues muy bien. Pues como veis, soy el nuevo fichaje de Cliófilos y espero que vaya todo muy bien, la verdad. Pues nada, el placer también es nuestro, porque al final contar contigo también es un lujo en esa tercera temporada. Y desde aquí deseamos que la sección tenga mucho éxito, aunque sabemos que lo tendrá, pero que además se convierta en un referente en la temática que vamos a tratar, porque ya os avanzamos que tiene muy buena pinta y realmente, si os dais una vuelta por iVoox o por YouTube, poco se ha hecho realmente. Sí, además, si me permitís, a Arnau y Pablo, ya que se ha presentado la sección, que se ha presentado a nuestro colaborador, yo diría más, que Pablo se presentase un poco más, ¿no? Que nos dijera qué es, de dónde viene, a dónde va, ¿no? O sea, ¿qué te parece, Pablo, si haces un poquito más de... que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor? Por supuesto, soy Pablo Muñoz, soy estudiante de cuarto grado de Historia. Uh-huh. Mi afición por la historia es prácticamente por antigüedad, sobre todo. Me encanta la antigüedad. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención vuestro canal, me gustó mucho las historias que contabais y eso es todo. Estoy aquí para enseñar, ¿no? Exactamente, para aportar un plus de calidad al programa de Cliófilos, eso nos encanta. Pues bueno, ya que se ha presentado, ya que hemos presentado la sección, pues no vamos a hablar de Roma, entonces no nos podemos calzar las Caligae, ¿no? ¿Qué nos vamos a poner entonces en los pies para recorrer los angostos caminos de la historia? Bueno, si acaso que sea el invitado el que nos lo aclare, ¿no? Bueno, pues ya veo que me estés haciendo tomar decisiones complicadas, pero bueno, forma parte del programa, imagino. Así es. Pues bueno, en vez de las Caligae, yo creo que con calzarnos unas sandalias al estilo parto, cumplimos. Sí, yo creo que sí. Así que pongámoslas. Así que calzaos las sandalias y acompañadnos. Pues entrando ya en materia, Pablo, como este es tu estreno y a partir de ahora será, podríamos decir, tu sección, te invitamos a que presentes el tema y, por supuesto, a que comiences con el relato de lo que vamos a hablar. Pues será un verdadero placer, compañeros. Y para inaugurar la sección de Más allá de los Limes, hemos elegido un pueblo estepario, un pueblo poco conocido, pero que fue de gran importancia en su momento, y esos son los sármatas. Para comenzar, debemos decir que los sármatas se encontraban en las estepas pónticas y euroasiáticas, territorios que bordean el Mar Negro y que son una enorme pradera de 8.000 kilómetros, que se extiende desde la China hasta la llanura húngara, donde cohabitaban pues, con otros pueblos de arraigo cultural europoide, ¿no? De diversas características, como pasa con los germanos o con los celtas. En este caso, pues tenemos a las escitas, alanos, bueno, un conglomerado muy extenso.
Vamos a hablar un poco sobre el territorio en el que se encuentran, ya que se trata de un territorio de temperaturas normalmente bajas. Poniendo el caso de Ucrania hoy día, en invierno puede llegar a los -8 grados y en verano hasta los 25. Siempre teniendo en cuenta los 2 milenios que nos separan, evidentemente. Esto determinará, por tanto, el modo de vida de estos pueblos, basado en el pastoreo ovino y de caballos, así como de camellos en la Báctria. Como respuesta pues, a un modo de vida nómada basado en las estaciones, es decir, en invierno dejaban las estepas y se acercaban al Mar Negro, que regula las temperaturas, posibilitando incluso asentamientos semipermanentes, mientras que en verano pues iban al interior, donde había que hacer el forraje y poner a alimentar a sus rebaños. Sobre este pueblo, Ovidio, que estuvo exiliado muy cerca de su territorio, nos habla haciendo mención al contexto medioambiental y nos dice lo siguiente. El Danubio nos sirve de barrera y con sus líquidos raudales nos protege de la invasión. Con pieles y burdas bragas cosidas se defienden sus habitantes mal de los fríos, y de todo el cuerpo solo se cubren el rostro. Es frecuente oír cómo suenan los cabellos a cualquier movimiento y ver las barbas blancas con los copos recogidos. El vino se sostiene sin liquidarse y conserva la forma de la vasija que lo guarda, y no se bebe a tragos sino partiéndolo en pedazos. ¿Qué diré de los arroyos presos y solidificados por el frío y los lagos donde se cavan bloques de agua? Entonces camínase a pie por donde bogaban los barcos. Cruzan aquellos nuevos puentes los bueyes de los sármatas que arrastran sus bárbaros carros. Me he quedado bien, ¿eh? Sí, madre mía. Muy pues, bonito. Esto en realidad es una breve y escueta descripción, pero que en cualquier caso nos sirve para darnos una información de modo indirecto, lo que también nos permite hacernos una ligera idea de lo difícil que era vivir en los territorios de lo que los sármatas ocupaban. Y eso también es uno de los motivos por los que Ovidio seguramente suplicó prácticamente que le dejaran volver, porque ya no podía aguantar más ahí. Es que si los sármatas vivían en esas condiciones y Ovidio estaba tan cerca, no creo que lo pasase mucho mejor el hombre, ¿eh? O sea que... No creo. Bueno, pasemos ahora, si os parece, a hablaros un poco sobre la lengua de este pueblo, de los sármatas. Y es que tanto sármatas como alanos, ya nos hemos dicho que más o menos eran vecinos, hablaban lenguas derivadas del iranio nororiental, lenguaje similar al de los escitas, otro pueblo de las estepas, y estrechamente relacionado con el persa. O sea que, como veis, todo queda un poco en familia, ¿no? Entre ellos se entendían un poco, ¿no? Este persa también ha derivado en el lenguaje actual de los osetas de la República de Oseta de Rusia, situada en el Cáucaso. Pero los sármatas, tenemos que hacer un inciso, no eran un solo pueblo, es decir, se dividían en varios. Entre ellos queremos destacar, por ejemplo, a los aorsos, siraces, yácigos y roxolanos. Aunque dejamos a un lado a los alanos, que pese a su parecido cultural siempre fue considerado un pueblo diferente, como especificó también Amiano Marcelino, historiador y militar romano del siglo IV. Por lo tanto, podríamos considerar que los sármatas per se no son, o no podrían, o no fueron, una entidad individual, sino que más bien fue una confederación de tribus o pueblos. Bueno, pues pasaremos ahora a hablaros sobre los orígenes de los sármatas, y este habría que datarlo aproximadamente en el siglo VII a.C., denominados como saurómata, y proveniente de la palabra sauros, de griego, sugiriendo así un término parecido a hombre lagarto, quizá a causa por sus estandartes de dragón o por la armadura de escamas metálicas que portaban, que bueno, pues le daba un aspecto reptiliano, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, actualmente se han descubierto posibles orígenes alternativos, pues en el siglo IV, Pseudoxylas y Eudoxo de Gnido, lo siento por los nombres, afirman que los vecinos de escitas en el Don son llamados Sirmatae. También tenemos el Avesta, de la religión zoroastriana de la Persia del siglo VI a.C., donde se menciona un territorio hacia el oeste llamado Sairima. Sin embargo, ya en el siglo V tenemos a un personaje archiconocido que es Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia, donde su tomo 4 hace referencia al matrimonio entre escitas, los anteriormente citados por mi compañero, y amazonas, las legendarias amazonas, cuya descendencia serían los sármatas. Por lo tanto, aquí estamos ante un origen un poco legendario, un poco mitológico, ¿no? Uh-huh. Pero también Heródoto nos cuenta que los sármatas apoyaron a los escitas durante la guerra con Darío I, padre de Jerjes. También se habla acerca del lenguaje, denominándolo como una versión banal del escita, debido a que las madres amazonas nunca aprendieron correctamente el lenguaje. Eso se cita. Sin embargo, explica que las mujeres cazaban, montaban a caballo e incluso iban a la guerra,
lo cual ha sido confirmado por la arqueología, y es que se han encontrado objetos de gran valor social y económico como puntas de flecha de bronce, espadas o puntas de lanza en enterramientos femeninos. Por otro lado, se ha observado un encorvamiento en las piernas de restos óseos femeninos de entre 13 y 14 años, lo que significa que, al igual que los varones, las féminas montaban en la silla de caballo antes incluso de andar. Esto condujo a que muchos historiadores y escritores creyeran que en una sociedad sármata regida por mujeres. En el relato también sitúa a los sármatas al este del río Don, es decir, vecinos orientales de los escitas regios, describiendo la tierra que pisan como terreno que se ve sin un árbol silvestre ni frutal. Por su parte, Hipócrates no da más información sobre el rol de la mujer en las sociedades escitas y sármatas. Leemos textualmente: las mujeres montan, disparan y lanzan jabalinas mientras montan a caballo y luchan contra sus enemigos, siempre y cuando sean vírgenes, eso es importante. No dejan a un lado su virginidad hasta que se hayan dado muerte a 3 enemigos, y no se casan antes de haber realizado los ritos sagrados tradicionales. Una mujer que toma para sí un marido ya no viaja, a menos que se vea obligada por una expedición general. No tienen seno derecho porque ya cuando son bebés, sus madres aplican en el seno un utensilio de bronce al rojo vivo, cauterizando la herida para que su crecimiento se detenga y toda su fuerza y volumen se desvíen al hombro y brazo derecho. O sea, no se han dado con chiquitas. Esto es lo que recuerda al mito de las amazonas, ¿no? No decían de las amazonas que no tenían un pecho derecho porque les servía para poder disparar con arco desde la montura. Vamos, es que esto, si os fijáis, no sé a vosotros, pero a mí me da la sensación que este pasado que ha comentado, mitológico, ha comentado antes Pablo, que ahora se refrenda o se bueno, podemos decir que queda más patente con este artículo que hemos leído, con este texto que nos llega desde Hipócrates, pues parece que sí que es verdad, ¿no? Que se compara la mujer sármata con la mujer escita. Quizá la leyenda y la realidad no sean tan lejanas, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? No sé yo. Pues me parece que muy interesante el tema de las mujeres, y es verdad que tiene sentido si conocemos también la versión de las amazonas, ¿no? Y es muy interesante por eso. Yo creo que quizá los mitos pudieron estar basados en las propias amazonas, o sea, en las propias sármatas, ¿no? O escitas, o las chicas escitas. Correcto. Durante la historia, los sármatas mantuvieron estrechas relaciones con las colonias del Mar Negro, en especial con el reino del Bósforo, llegando al punto de que a mitad del siglo I después de Cristo se impuso una dinastía de origen sármata. O sea, imaginaros, ¿no? La influencia en la zona. Podemos llegar a la conclusión de que los saurómatas, en este caso el conglomerado, ¿no? de tribus y pueblos, se situaban entre el río Ural y el Don, como han comentado antes mis compañeros. Y es que a partir del siglo IV a.C. Fue cuando el término saurómata cede su lugar al de sármates. La dinastía Qin y Han de China nos hablan de movimientos migratorios mongoles hacia el oeste debido a la gran defensa de la frontera china, cuyo máximo exponente, pues como ya sabréis todos, fue en este caso la Gran Muralla, que provocó el desplazamiento de un gran número de tribus iraníes de Asia Central hacia el norte y hacia el oeste, ¿no? La historia de los saurómatas comienza y termina en un único evento, a finales del siglo VI. Combatieron codo a codo con los escitas contra el rey persa Darío I y sus intenciones de conquistar la estepa póntica. Siglo VI me refiero antes de Cristo, no os penséis que estamos ya en el siglo VI después de Cristo. Los saurómatas marcharon al oeste, a territorio danubiano, donde estuvieron obstaculizando las operaciones de invasión del rey Darío. Bueno, aquí ya debemos hablar de sármatas puros. Y es que habiendo aterrorizado a partos, medos, armenios y quien se les pusiese por en medio, durante el siglo IV a.C., los sármatas proceden a una expansión territorial hacia el oeste, hacia Europa, a costa de por los escitas regios, sus compadres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en dirección al Mar Negro. A finales del siglo, el líder de los siraces, llamado Arifarnes, intervino en la guerra de sucesión del Bósforo, acabando finalmente en derrota. Pero pese a la modesta posición de los siraces frente a otros pueblos, Estrabón afirma que llegaron a tener 20.000 jinetes en el siglo I después de Cristo, suficiente para estar en contra de una legión. Al norte y al este se encontraban los aorsos, uno de los pueblos sármatas más poderosos, a los que Estrabón ramifica en 2 subgrupos. Los primeros, situados junto al Mar Negro, capaces de desplegar un ejército de 200.000 combatientes, y los más aún poderosos, quienes dominaban la costa del Mar Caspio.
Tras la cada vez más creciente presencia sármata, en el siglo III y II a.C., los escitas levantaron numerosos asentamientos fortificados en el Níper, el río Níper, y a finales del siglo II y principios del I, la presencia de los sármatas en las estepas pónticas tuvo que ser de importancia, pues pudieron combater al rey mitriate Sexto Upator, rey del Ponto, en el 120 a.C., famoso por sus guerras mitriáticas contra la República Romana, sobre el cual ya habéis hablado en vuestro programa, ¿no? Sí, de hecho, en este contexto, importantes fueron los roxolanos, quienes en el 107 a.C. se enfrentaron contra el monarca. Estrabón nos cuenta que hubo un enfrentamiento entre un ejército de 50.000 escitas y roxolanos contra un ejército póntico de 6.000 hombres, comandados por el general Diofantes, quienes derrotaron a la Horda del Este. A ver, perdón. ¿Has dicho que 6.000 pónticos derrotaron a un ejército de 50.000 enemigos? Vamos, esto fue más que, podríamos decir, más meritorio que lo que pasó en las Termópilas, ¿no? En mi humilde opinión. Pero bueno, continúa, Arnau. No quería interrumpirte, simplemente es que el dato me ha parecido más que curioso y creo que digno de comentar, ¿no? Esta gesta. Sí, no pasa nada, compañero. Las veces que haga falta, y si es más que curioso, realmente tiene razón. Estos pónticos eran unas máquinas de matar. Y difícil se lo pusieron a los romanos, eso ya lo sabemos. Pero bueno, la cuestión es que Estrabón nos presenta un conglomerado de tribus y pueblos sármatas en su geografía, concretamente en el tomo séptimo, como por ejemplo los yácigos, los cuales estaban en la parte más occidental del territorio sármata. Concretamente, a orillas del río Dnieper, tras ellos nos encontramos a los roxolanos hacia el noreste, entre el Dnieper y el Don. Esto quizás sería mejor si lo vierais con un mapa delante. Los escitas, por su parte, fueron empujados por los movimientos sármatas hacia la península de Crimea, Ucrania, y su rastro se pierde durante esa época, lo cual nos puede hacer pensar en su destrucción por los vecinos orientales. Sin embargo, es más probable que su desaparición, entre comillas, fuera debido a una asimilación cultural por parte de los sármatas, facilitándolo su proximidad lingüística y cultural. El avance de yácigos y roxolanos hacia Occidente durante el siglo I a.C. provocó el choque de estos con una potencia hegemónica situada entre la llanura húngara y el Mar Negro. Estamos hablando del estado dacio del rey Burevista. A la muerte de este famoso rey, en la época del consulado de César y Marco Antonio, permitió la entrada de las diferentes tribus sármatas al interior del continente europeo. Es a finales de siglo, estamos hablando ya del 16 a.C., cuando tuvo lugar el primer encuentro sármata-romano, cuando el procónsul de Macedonia los expulsó hacia el Danubio. Bueno, como veis, no podemos desvincularnos de Roma, ¿no? Siempre acaba apareciendo, en este caso, la República en escena. Esto es inevitable, ¿no? En una zona europea controlada por Roma, donde esta potencia o este pueblo sármata se iba expandiendo y se va extendiendo, pues era inevitable que acabase chocando pues contra la potencia emergente y la que controlaba no solo el Mediterráneo, sino también muchas de las fronteras de la Europa del norte, ¿no? Bueno, si os parece, yo creo que este sería un buen punto para concluir el programa de hoy. ¿Qué os parece, compañeros? Lo dejamos aquí. Sí, perfecto. Pues dejémoslo aquí entonces. Aunque ya os avanzamos que no es el final de los sármatas, ni mucho menos, y es que tan solo estamos en el ecuador de la historia, ¿no? Ya que nos queda muchísimo más que decir sobre este pueblo, o más bien dicho, sobre esta confederación de pueblos, cuya historia es menos conocida y que, como ya os hemos dicho al principio del programa, a partir de esta temporada, de esta tercera temporada, vamos a intentar remediar asuntos como este en Cliófilos, ¿no? Bueno, ante todo, antes de despedirnos, ha sido un placer haberte tenido con nosotros, Pablo. Podríamos decir que has pasado el examen con buena nota, ¿no? ¿O qué, Arnau? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto que he aprobado, con nota además. Así que yo le auguro un éxito a esa sección. Pues muchas gracias, compañeros, y es un placer es mío, lo vuelvo a decir, placer es mío, y bueno, esperemos que salga bien la siguiente episodio y que os lo paséis muy bien con el vídeo. Pues eso está asegurado, pero sin más, os esperamos que os haya gustado la primera entrega de Más allá del Limes y os emplazamos a la siguiente, sí, a la segunda parte, en la que continuaremos hablando sobre los sármatas. Así pues, ya no solo nos queda decir la chapa de siempre, de que os suscribáis si no queréis perderos ningún nuevo episodio, que además los de YouTube le deis a la campanilla del botón de suscripción, porque si no, no os va a llegar la notificación. Y nada más, como siempre, comentad,
nuevas ideas e incluso correcciones que nos tengáis que hacer, porque no somos perfectos. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.